Hola a todos. En este vídeo voy a mostrar la producción de uno de los temas del último disco de Maxtor, titulado Fiction. El tema que vamos a analizar es el primer tema del disco, que lleva el mismo título. Vamos a hacer un repaso de los elementos de la canción, de algunas cosas que me parecen interesantes del proyecto. No voy a meterme muy a fondo en temas técnicos. Me gustaría que el vídeo sea útil tanto para aquellos que producís música como para aquellos oyentes que son curiosos y les gusta saber qué hay detrás de las composiciones, de las producciones. Como os digo, voy a hacer un repaso general sin entrar demasiado a fondo. Igualmente, si algún productor, músico tiene alguna duda, quiere saber algo más acerca de plugins, de alguna técnica en concreto, podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo y os responderé encantado. Vamos a ver el proyecto de Fiction. Yo trabajo con Ableton Live. Aquí veis pues todos los instrumentos agrupados. Tengo un grupo de baterías, otro grupo de bajo, un grupo de sintes, otro de guitarra y otro con las vocales. Em, es muy importante el orden o al menos tener un método a la hora de mezclar. Yo voy a mostrar mi método o el que a mí me funciona. No hay ningún método correcto, digamos. Cada uno puede trabajar de la forma en que más eficaz le resulte. Yo suelo trabajar de esta manera en todos mis proyectos, con este orden, con este tipo de grupos. Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver los envíos que tengo aquí. Este, por cierto, es un proyecto algo simplificado, porque el proyecto original tiene, no sé, unas 70 pistas aproximadamente. Entonces, he agrupado algunos instrumentos para que no tengamos problemas con el programa. Como os decía, vamos a mirar primero los envíos. Los envíos que suelo utilizar es una reverb, en primer lugar. Esta reverb es una Large Hall, si no me equivoco, que aplico a varios instrumentos. Y después tengo una segunda reverb, que es la que aplico a la voz, que es una Large Plate, em, y también algunos otros instrumentos. Es muy interesante el tener dos reverbs distintas para poder situar los instrumentos en distintos planos, según nos convenga, y así conseguimos también que el tema tenga una espacialidad, perdón, bastante más especial. Vamos a seguir con los envíos. Después tengo un delay. Aquí hay otro envío que es compresión paralela. La compresión paralela os voy a mostrar. Ahora mismo no lo tengo activado. Como digo, el proyecto he tenido que pasar a audio la mayoría de pistas. Lo que uso es un compresor de aquí del propio Live. Aquí tengo el compresor y me he hecho un preset que es este, el Parallel Compression. Aquí lo veis. Tengo estos settings utilizados para la compresión paralela, que los copié de alguien, de algún vídeo. Normalmente cuando me interesa aprender sobre alguna técnica o mejorar en algún aspecto, veo muchos tutoriales de YouTube, muchos cursos online. Supongo que estos settings que tengo aquí los vi a alguien y me gustaron. Este envío de compresión paralela sobre todo lo aplico a baterías, voces, para determinados elementos en concreto. Lo vamos a quitar de momento. Y después tengo un envío aquí con aire. Este envío lleva un canal un plugin de la mesa SSL, donde tengo levantadas las frecuencias agudas y digamos que subimos este envío a cualquier elemento que queramos que tenga algo más de brillo. Me gusta más este brillo, el brillo que da la SSL. Vamos ahora a ver.
vamos a analizar, voy a intentar no alargarme demasiado porque son muchas pistas. Intentaremos ir a lo más interesante. Vamos primero con el grupo de baterías. Por cierto, vamos a dar un play primero para que oigáis al menos un fragmento de la canción. Bueno, aquellos que hayáis escuchado el disco conoceréis el tema. Si alguien no ha oído la música de Maxtor, dejo aquí abajo los enlaces al álbum. Si queréis podéis dar una escucha a la canción antes de ver este análisis o escucharla después, cuando queráis. Lo primero que encontramos en la pista de baterías, aquí tenemos, son 12 pistas. Si nos vamos al proyecto original, tenemos prácticamente el doble porque ha agrupado algunos instrumentos. Eh, lo primero son estas baterías que están hechas con el Abbey Road, con un kit de Abbey Road 80s de Contact. Vamos a ponerla en solo. Como veis, tiene un sonido muy analógico, con mucha reverb, muy de los 80. Esta es una de las capas de batería. Me gusta que las baterías suenen electrónicas, pero que tengan también ese toque orgánico, humano, y me gusta mucho, la verdad, cómo suena este kit. Dentro del propio plugin de Abbey Road 80 se puede tocar tanto la afinación, reverb, pitch. Suena bastante, como veis la tengo afinada bastante baja para que tengan buen cuerpo y buena pegada. Aquí únicamente en esta batería de Abbey Road tengo bombo, cajas y timbales. No uso platos de esta batería. Vale, pasamos. Este es el kick que utilizo. El kick está compuesto, es una capa de dos kicks distintos y algo que es curioso, que es un kick de 808. La 808 se suele asociar más a estilos como el trap o estilos más urbanos, pero a mí me funciona muy bien para darle como un grosor extra a las baterías. Vamos a poner el kick solo. Si estáis escuchando esto con con un portátil o auriculares mm, no muy decentes, digamos, quizá no escucháis las frecuencias bajas, pero hay una frecuencia baja aquí bastante potente. Quería comentar acerca de de la 808 algo muy importante. Es muy importante afinar las 808. Aunque usemos algún sample o a veces usemos cualquier plugin, no sé por qué, pero no vienen muchas veces afinadas las 808. Yo lo que hago, si nos vamos aquí a la pista, veis que tengo puesto, os voy a enseñar dónde está. Nos vamos aquí a los efectos de audio, tenemos aquí el tuner. Este es el afinador de live para ver en qué nota está sonando nuestra 808. Si nos vamos esto es importante, si nos vamos a cualquier fragmento, por ejemplo aquí, bueno, veis que se vuelve loco el afinador y es muy difícil de afinar. Yo lo que hago es irme a un golpe, por ejemplo el último, que no tenga ningún golpe posterior, y ahora nos fijamos en el afinador. Como veis ahora sí que me marca que está afinado, está en sí. eh, ya tendríamos afinada. Si vemos que no estamos afinados en la tonalidad del tema, pues nos vamos al plugin o al sample donde estemos usando la 808
y lo ajustamos hasta que la tengamos afinada. Quitamos el plugin de aquí. Vamos ahora a la caja. Esta es la caja que utilizo en la mayor parte de temas del disco. Mm, Al igual que muchos sonidos, esta caja está compuesta de varias capas, o sea, son distintos samples de caja a la vez. Es un método que utilizo mucho normalmente, o tanto para crear el kick o la caja. Es muy difícil que un solo sonido, un solo sample ya me guste. Intento analizar qué es lo que me gusta de un sonido. Por ejemplo, en esta caja, una de las capas es una caja muy, muy seca, de la que me gustaba la pegada, pero necesitaba añadirle otra capa donde tuviese esta cola, y esta gate reverb tan propia de los 80, con lo cual aconsejo que si encontráis el bombo o caja perfecto, una buena forma, hay miles de formas de hacerlo, pero una manera de ellas es juntar varias capas. O sea, elegir por ejemplo, si buscas un buen kick, pues busca un kick que tenga una pegada que te guste. Si no es suficientemente redondo, busca otra capa que le añada eso. Y utilizando el ecualizador también, para que no se sumen frecuencias que no queremos, podemos eliminar lo que no nos interesa de cada una. Vamos a la siguiente pista. Aquí tengo un clap. En muchos temas de Maxtor, yo creo en la mayoría utilizo claps, y es algo que me gusta mucho porque una de las cosas que definen el sonido de Maxtor es la mezcla entre ese punto rockero, pero también esa influencia de italo disco y de la parte más electrónica. Y normalmente no asociaríamos un clap a un tema que suene muy a rock o muy a metal. Por eso me gusta el incluir claps, le da ese aire bastante original, o como ayuda a fundir los dos estilos. Suelo utilizarlo sobre todo en la entrada de los estribillos. Vamos a oír este primer estribillo de introducción. Y veréis cómo la entrada de clap genera un nuevo tipo de sonido. Aquí es donde se nota cuál es la función, o, en qué o para qué nos sirve un clap. Como veis, el clap imita en realidad las palmadas de un grupo de gente. Nada, vamos a la siguiente pista. Aquí tengo los timbales. Al igual que con la caja, también he utilizado varias capas para conseguir los timbales que quería. Vamos a oír en solo. Son timbales con mucho delay, como veis. Aquí en esta parte se añaden, creo, otros timbales electrónicos. Ahí hay otro tipo de timbales, más también con un sonido más de los 80. Y la siguiente pista es el hi-hat. Esta, por ejemplo, esta pista de hi-hat es una buena muestra del tipo de sonido que intento conseguir en Maxtor, de esa mezcla entre elementos analógicos y electrónicos. El hi-hat es el hi-hat que utilizo en todo el disco, también en discos anteriores. Es un hi-hat tocado, o sea, está grabado aquí mismo en el estudio con un hi-hat real y un micrófono, un Shure 57, y a ese hi-hat le añado un hi-hat electrónico encima, que le añade un brillo que me gusta mucho. Sin embargo, el sonido, ahora vamos a escucharlo, el hi-hat en solo, y veremos cómo el hi-hat se percibe como un solo sonido.
Como veis, se oye como un solo sonido, ahí están las dos capas integradas. Me gusta mucho porque da mucha vida al hi-hat electrónico, el hecho de que esté tocado. Están las variaciones, los pequeños errores. Después vamos aquí con una pista que es la de platos. Aquí los he agrupado todos en esta pista. Vamos a ver este primero. Este es un gong, me gusta mucho. He usado en varios temas de este disco, he utilizado el gong. Funciona muy bien, por ejemplo, el sonido del gong para las transiciones. Por ejemplo, si vamos a esta parte donde hay una parte en que el tema se relaja y he utilizado aquí el gong para que la transición sea fluida. Vamos a oírlo completo. Como veis, ayuda el gong a que entre muy bien la siguiente parte. Aparte del gong, vamos a ver qué más hay por aquí. Esto es un crash. Hay dos platos, uno de ellos con el pitch bajado. También me gusta mucho utilizar, a ver si encuentro por aquí, el splash. Ahí está el sonido del splash. Mi instrumento principal es la batería. Yo empecé a tocar la batería con 15 años, más o menos. Teníamos una banda de black metal, tenía un kit de batería con muchos platos, con splash, el splash es un plato de efectos que me gusta mucho porque ayuda a rellenar. Hay momentos en que un crash sería algo demasiado potente, pero el splash o los platos, el china, que se suele llamar, vienen muy bien. Por ejemplo, a ver cómo está utilizado aquí. Como veis, lo uso como de apoyo para cuando aparece el golpe de caja. Remarca muy bien los golpes de caja el splash. Le da ese brillo extra. Vamos a la siguiente pista. Aquí tenemos la percusión orquestal que hay al principio del tema, en la intro. Esta percusión está hecha con Contact. Vamos a oírla en solo. Y después vuelve a reaparecer en la parte del solo con alguna variación. Aquí se añade también un timpani. Como veis, es muy de guerra este tipo de percusión. Y por último tenemos la pandereta y el shaker. Utilizo pandereta en todos los temas de Maxtor, creo. Desde el primer EP, desde Blackfire, me encanta lo que añade las panderetas, sobre todo a partes como los estribillos. Vamos a oírla. En este segundo clip hay una pandereta y un shaker al mismo tiempo. Esto también lo grabo en el estudio. Tengo una pandereta y un shaker y lo grabo al micro. Todo lo que pueda añadir en cuanto a instrumentación que sea orgánico, añade mucho a la canción y me ayuda mucho a encontrar ese sonido entre electrónico y orgánico que busco. Acabamos con las baterías. Si queréis, vamos a oír un fragmento de cómo sonaría. De cómo suenan las baterías en solo. Vamos por aquí, por ejemplo, la parte del chorus.
Como veis, aunque haya muchos elementos en el grupo de percusión y baterías, la batería se percibe como un solo kit, no da sensación de que haya demasiados elementos sonando. Es lo que intento con la composición de baterías, que suene bastante unitario. Vámonos a analizar el bajo. Aquí tengo un grupo de bajo. Hay 3 bajos. Este es el bajo principal. Está hecho con el plugin Diva de UE. Me encantan estos plugins. Llevo utilizando, creo que es el mismo sonido de bajo desde mi primer EP. Este es el bajo principal, vamos a oírlo. En este tema lo que intenté, este patrón de bajo rítmico, a quienes sean fans y conozcan Iron Maiden seguramente les recuerde mucho a la forma de tocar de Steve Harris, del bajista. Me encanta este tipo de rítmica como cabalgando y creo que fue el origen de la idea de este tema. Quería hacer un tema que tuviese este tipo de bajo. Después, este bajo, como vemos, está apoyado por otro que tenemos aquí, que es este. Este bajo es mucho más estéreo, lo utilizo en realidad para rellenar eh, a los lados, digamos, el bajo de arriba, el de Diva es un bajo muy mono, está completamente mezclado en el centro y este me ayuda a rellenar. Después tenemos, aquí hay un pad de bajo, vamos a oírlo en esta parte, por ejemplo. Me gusta también mucho este tipo de sonidos, son muy cinematográficos, muy estilo Vangelis y para determinadas partes, por ejemplo, aquí lo he utilizado tanto en la introducción como en este puente que hay en medio. Si queréis, vamos a oírlo en contexto. I can escape this fiction. No truth will set us free. I can escape this fiction. Para este tipo de partes funcionan muy bien los pads de bajo. Creo que este está hecho con el Omnisphere, si no me equivoco. Y por último tenemos este bajo arpegiado de la intro, eh, que tiene una ecualización, están cortados los graves, es un bajo filtrado. Tiene como una línea muy agresiva. Creo que es el mismo sonido del bajo de esta pista, del Omnisphere, pero simplemente filtrado. Si vamos a oír cómo suenan los dos bajos a la vez. A ver. Como os decía antes, o sea, tenemos aquí dos pistas de bajo sonando, sin embargo, se perciben como un solo sonido, aunque en los proyectos, ya os digo, suelo utilizar muchas pistas, sí que muchas de ellas en realidad son capas de un mismo sonido. Si no, la verdad es que sería un caos si cada sonido tuviese que tener su protagonismo. Vamos ahora al grupo de sintes. Aquí hay mucho para ver. Vamos a ver este primero en la intro, este pad, que además tiene una automatización. Vais a oír que tiene, sobre todo con el cutoff, se va abriendo.
Bueno, veis que va creciendo el sonido, digamos, para generar tensión. Este pad es un pad rítmico, lo he utilizado en los estribillos, no como pad, sino tiene una rítmica, me recuerda mucho a grupos como Europe, es también muy de los 80. Si lo oímos en el estribillo, vais a escuchar el patrón que hace. Me gusta porque añade atmósfera y también añade mucha rítmica a los estribillos. Después este es un pad, el siguiente, con un efecto de sidechain, del que abuso continuamente. Me gusta mucho utilizar sidechain tanto para sintes como para guitarras. Vamos a poner un fragmento. El sidechain, para aquellos que no conozcan esta técnica, yo lo realizo, utilizo el Glue Compressor, me gusta mucho de aquí del Live, que es este, lo vemos aquí. Em, con este plugin estamos en la pista del pad, el que queremos que se comporte de esta manera. Elegimos sidechain y le decimos audio from, le decimos queremos que el audio venga del bombo, del kick. Significa, una vez configuremos aquí los parámetros, significa, le estamos diciendo a esta pista, cada vez que suene un kick, un bombo, queremos que nuestro pad baje de volumen. Y es lo que le da este movimiento rítmico con la canción. Ya os digo, el Glue Compressor es muy sencillo de utilizar, a mí me funciona muy bien y para sidechain siempre hago uso prácticamente de Glue Compressor. Vamos a seguir con el siguiente pad. Este es un pad, los dos pads anteriores están hechos con plugins, perdón. Sin embargo, este está grabado con este sinte que veis aquí al fondo, que es un Kurzweil, que me encanta. Es un sinte, creo recordar, de principio de los 90, del 92, 93. Tiene unos sonidos geniales. Si alguien busca comprar un buen sinte retro y que no sea caro, este es muy, muy buena opción. Vamos a ver cómo suena. Es un sonido muy atmosférico, como veis. Recuerda un poco a un coro. También suelo usar mucho este tipo de sonidos por el tipo de atmósfera que dan a la canción. Después aquí hay... Esto es una especie de coro, vamos a oírlo. Me gustan mucho estos sonidos como de coro humano, pero a la vez muy artificial, también muy, muy de los 80. Creo recordar que también está hecho con este sinte, con el Kurzweil. Pasamos ahora a los leads. Aquí está, este es el arpegio principal. Me gusta mucho usar líneas arpegiadas porque, aparte, obviamente es un elemento melódico, pero añade mucha rítmica y groove. Vamos a ir este en contexto, por ejemplo. Aquí vemos al principio, entra posteriormente, así que vamos a poder notar muy bien el efecto de cuando entra el arpegio, como todo parece acelerarse o tener más dinámica.
Vamos con la siguiente pista. Esta es la... Voy a intentar acelerar un poco, como veis, hay demasiados elementos. Esta es la melodía principal del tema. Creo recordar, ya os digo, son demasiados temas, demasiadas pistas. Creo que está hecha con el Repro 5 de UE. Todos los plugins de la casa UE, la verdad es que me encantan. Tanto Repro, Diva, el Hive, son geniales y los utilizo mucho. Después, lleva bastante procesamiento, no está el plugin utilizado tal cual para que tenga un poco de vida. Y por último, ya en la pista de plugins tengo el ambiente o sound design de toda la intro. Vamos a oírlo en solo. Esto también es una mezcla de varias capas. Algunas están hechas con plugins. Una de las capas que lleva es el sonido de una cinta VHS. Ese sonido de la cinta VHS está pasado por el Guitar Rig, que es un plugin para procesamiento de guitarras con un multiefectos, pero lo utilizo mucho cuando quiero enrarecer un sonido. Normalmente utilizo el Guitar Rig como para pasarlo por... Tiene amplificadores, tiene compresores, tiene de todo y funciona muy muy bien. Además, si os fijáis en esta parte de ambiente, cuando entra toda esta parte orquestal, como veis he dejado aquí abajo una especie es un sonido muy, muy sucio, pero que añade mucha atmósfera a todo esto. No hay que ponerse límites a la hora de experimentar. Ya os digo que lo importante es el resultado final y hay muchas formas de llegar a lo que tenemos en mente y mientras funcione no existen reglas ni normas. Terminamos con el grupo de sintes y ya vamos acabando con los elementos. Vamos con las guitarras. Aquí tenemos también varias pistas de guitarras. Estas son las guitarras con distorsión. Las guitarras no tienen nada de especial, son dos tomas de guitarra. Están grabadas dos veces y paneadas completamente a los lados, a L y R. Están grabadas con un amplificador Yamaha y con un Shure 57. Esto ha sido una novedad también en este nuevo disco. Antes las guitarras las grababa directamente utilizando Guitar Rig, pero el sonido de la amplificación y grabar las amplificadas le añade un extra de ruido y de textura que me gusta mucho. Las guitarras de distorsión, como os digo, también son muy importantes en Maxtor. De hecho, en este disco tienen incluso más protagonismo. Me gusta mucho esa mezcla de tantas capas de sintes y de electrónica y con la guitarra como añadido. El uso que le doy a las guitarras distorsionadas, a estas guitarras rítmicas, em, digamos, no busco que tengan un protagonismo exagerado, sino que me gusta que actúen como capa para los sintetizadores. Si oímos, por ejemplo, vamos a oír en solo el grupo de sintetizadores, perdón, y el de guitarra.
Como veis, la guitarra únicamente lo que está haciendo es añadirle algo más de agresividad a la capa de sintes. Suena prácticamente pegada a los sintetizadores, no, es muy difícil distinguirla, pero le añade ese extra de agresividad. Por ejemplo, en la parte del solo, la guitarra distorsionada hace esta línea. Esta misma línea la hace el sinte rítmico. Vamos a oír los dos porque es interesante. Hacen exactamente lo mismo y veréis cómo se perciben como una sola cosa, como una especie de sinte barra guitarra. No, no se ve muy claro lo que es. Bueno, como veis, están haciendo el mismo patrón, tanto sintes como guitarras, y se funden en un solo sonido. Esta pista es muy característica del sonido de Maxtor, que es las guitarras rítmicas limpias. Vamos a oír un trozo. Vamos a oírla en contexto también. Me encanta utilizar este tipo de guitarras porque ayudan mucho a mejorar el groove de la canción. Normalmente estas guitarras rítmicas están en un segundo plano. Es muy importante, sobre todo cuando tienes tantos elementos, me gustaría remarcar eso, saber qué grado de protagonismo tienen los instrumentos en tu canción. Obviamente, con tantos instrumentos, tantos sintes, no todo puede destacar. Seguramente hay cosas que pasan desapercibidas. Eh, en un tema como este, pues principalmente son las voces. Cualquier tema que tengáis con voz es muy probable que la voz sea el elemento principal, sea lo más importante. Y ya os digo, a veces hay que sacrificar algunos elementos y colocarlos en segundo plano porque no podemos tener una mezcla con todo ahí delante, con todo dando protagonismo. Por eso, como oís, estas guitarras rítmicas tienen mucha reverb, están colocadas, suenan como algo lejanas y van muy pegadas al groove de bajo. De hecho, si oímos el bajo y la guitarra, vamos a oír bajo y guitarra únicamente. Están haciendo una función rítmica totalmente. Y ahora vamos a la última pista de guitarra, que es el solo de guitarra. Es esta parte de aquí. Es un solo, está grabado únicamente en... Es una sola guitarra, pero hay algunas partes. Vamos a oírlo entero. Veréis que en algunas partes lo apoyo con una segunda guitarra en armonía. Me encantan las armonías y en este solo sentí que requería en alguna parte algún pequeño apoyo que lo hacía más emocional, digamos. Vamos a oírlo completo. Lo que os decía, es un efecto con mucho delay, como veis, con esos pequeños apoyos de armonía. Y ya vamos con lo último, que son las voces.
Aquí tengo únicamente 4 pistas de voces porque está todo agrupado. En el proyecto puede haber, no sé, unas 20 pistas de voces en total. La voz lead aquí en primer lugar, que es una voz principal con otra voz doblada, haciendo exactamente lo mismo. Está grabada también aquí en el estudio. Utilizo este micro que estoy utilizando aquí, que es un micro Neumann. También muy importante, algo muy clave a la hora de grabar voces es la acústica de la habitación. Yo utilizo una cabina de construcción casera, digamos, con paneles de este tipo. Desde que empecé a utilizarla, he notado una diferencia brutal. O sea, es muy, muy importante que la voz esté muy bien grabada de origen. Si tenéis una voz grabada en un cuarto con reverb fea, digamos, no importa después los procesos que hagamos, la ecualización, compresión, etcétera, porque es muy, muy difícil arreglarla. De hecho, tiende a reforzar los problemas, salen a la luz cuando le metemos compresión a una voz que no está bien grabada, lo notamos. Por eso os digo, una buena solución es crearos alguna cabina casera, que es con paneles de este tipo, y es muy sencillo. A mí me ha cambiado la calidad de grabación de las voces de una forma abismal. Vamos a ir, si queréis, la voz lead en solitario y os explico un poco el proceso. I'd rather die than lose you again. Bet you're gone without a trace. A veil of lies, echoes with no name, an endless void behind your face. Toneladas de delay, también mucha reverb, como veis. La cadena que utilizo para la voz, no voy a explicarla en profundidad. Si os interesa, puedo hacer más adelante un vídeo de producción de voces y ya podemos abrir cada plugin y verlo más en profundidad. Pero es muy sencilla, es una ecualización. Es muy importante ecualizar bien las voces. No hay que hacer nada demasiado complicado. En mis voces simplemente corto las frecuencias graves. Después utilizo un plugin para ecualizar, que es el FabFilter Q2, que es genial, es increíble, es uno de mis plugins favoritos. Ya os digo que la ecualización es uno de los aspectos más importantes. En ese plugin donde podemos aislar las frecuencias, busco dónde está resonando mi voz con el resto de la habitación y reduzco un poco las frecuencias de esa zona. En otra parte busco también cuál es la parte nasal de la voz y también la reduzco un poco y normalmente levanto un poco en agudos. Lleva dos cositas la ecualización de voz. Es muy importante cuando está ecualizando y tenemos que hacer ecualizaciones demasiado raras, demasiado extremas. Es mejor pararse a pensar porque normalmente es probable que exista un problema en el sonido de origen. Ninguna ecualización, a no ser que busquemos adrede eso, debería tener cosas demasiado exageradas. Como digo, yo tiendo a limpiar mucho las frecuencias graves que no necesito, tanto en las baterías, pues elementos como la pandereta, etcétera. No necesito esa información en las frecuencias bajas. Lo limpio y dejo sonido, dejo hueco para que brillen elementos como el bajo. Como os digo, la voz simple lleva la ecualización, lleva un de-esser para suavizar las S's, lleva también un chorus, un limitador, compresión, y también es muy interesante, utilizo un compresor muy multibanda que lo que está haciendo es cada vez que se acentúan las frecuencias graves en la voz, el compresor multibanda las reduce. Esta pista de aquí es muy interesante, esta que aparece como distorsión. Os la pongo en primer lugar. I'd rather die than lose you again. Bet you're gone without a trace. Esta pista es esta voz LED copiada aquí debajo, pero tiene puesto un efecto de distorsión y tiene mucha compresión.
¿por qué hago esto? ¿Por qué lo utilizo para la voz? A mí me encanta escuchar producciones de todo tipo, pop, reguetón, no me importa el estilo, disfruto de los temas bien producidos, y siempre que oía un tema con una muy buena producción, la sensación en el estudio es que el cantante estaba aquí mismo, que oía la voz flotar, frente a mí. Estuve investigando, cómo conseguir este efecto, hacer que la voz, digamos, de alguna forma brote de los altavoces. Vi muchos tutoriales, al final encontré, sumando información de uno y otro lado, encontré esta técnica que me funciona muy bien. Como digo, es la distorsión, ya la explicaré en profundidad si hacemos algún vídeo sobre voces, y lo que ayuda es a que nuestra voz se abra en la mezcla, o sea, se abra paso y destaque. El volumen al que está esta voz, si oímos, por ejemplo, la LED, junto a esta, I'd rather die than lose you again. Bet you're gone without the trace. la voz con distorsión está a un volumen muy bajo, para que no se perciba distorsionada. Depende de lo agresivo que sea el tema, pues la mezclo con mayor volumen esta voz de distorsión o no. Y después aquí hay otro pequeño truco, que es esta voz octavada, que os va a sonar un poco extraña así en solo. En solo, como veis, suena horrible, pero también es otro truco que se utiliza mucho en producciones pop. Consiste en las partes de los estribillos, se añade una. Esta voz está bajada de pitch a -12 y también tiene bajadas las formantes. Lo hago con el plugin Nectar y también está mezclada muy bajita. Si oímos las voces, vamos a oír todo el grupo de voces. I can escape this fiction. No truth will set us free. Como vemos aquí se nota, se aprecia esa voz grave. Si ponemos el tema completo, ahí dejamos de percibirla. I can escape this fiction. No truth will set us free. I can escape this fiction. Aquí no nos damos cuenta que están estas voces graves, pero ayuda a que la voz tenga un poco más de cuerpo en los estribillos. Son pequeños trucos que no se aprecian en una primera escucha y que quizá no se llegan a apreciar porque están escondidos, pero esa suma de pequeños detalles es lo que va mejorando la producción. Y por último ya tenemos las armonías, que es mi parte favorita, creo, de todo el proceso. Cuando compongo temas, el hacer las armonías vocales es el momento en el que mejor me lo paso. Vamos a oírlas en solo, por ejemplo, estas del principio. Fear has made us blind with a million dawns. Take this numbing pain away. Yeah, yeah. Son armonías de voz que en solo, obviamente, están cantadas en un tono muy alto, demasiado alto incluso para mí, pero en contexto, si la oímos con la voz principal, Fear has made us blind with a million dawns. Take this numbing pain away. Yeah, yeah. añade mucha riqueza a la voz y mucha emoción. Me encanta usar armonías. Después, otra técnica que utilizo, por ejemplo, en los estribillos, la voz principal está doblada en estéreo, en L y R, para conseguir este efecto de percibir la voz como más grande, digamos, en los estribillos. Vamos a oírla también aquí en solo el grupo. I can escape this fiction. No truth will set us free. Ahí en el estribillo tenemos la voz principal sonando en el centro, junto a la octavada, las armonías al lado y también otras dos voces lead que hacen la misma melodía de la inicial, de la principal, perdón, a los lados. Estos son los elementos del tema. Ya por último me gustaría hablar un poco de la estructura de la canción. Tiene una estructura pop bastante clásica, está basada en los estribillos,
como es el primer tema del disco, quería que tuviese una intro, digamos, algo larga, que nos metiese un poco en esta película. Quería algo muy, muy cinemático. Vamos a oír un fragmento entero. Esta intro es un buen ejemplo de cómo cambian una canción durante el proceso de composición. Creo que hice como, no sé, 6 7 pruebas hasta que me gustó. Al principio sonaba algo más como a rock progresivo, con una batería marcando los golpes de la intro. Y finalmente decidí que fuese más contenida, porque me gustaba mucho el efecto de cuando termina esta intro y entra por primera vez el kit de batería. Me gustaba esa potencia de cuando entra. Vamos a poner el final de la intro y cuando entra el kit de batería. Me gustaba mucho el contraste, venir de esa intro muy tensa y muy contenida y llegar a esto. A nivel de estructura, por ejemplo, algunos detalles que me gustan. Aquí en la intro tenemos esta melodía. Aquí suena, es como hay un ambiente más de tensión y me gusta mucho cuando explota el primer estribillo sin voz, como siendo prácticamente la misma melodía, la sensación que recibimos es otra. Eh, Vamos a verlo. Suena como más placentera aquí por el tipo de progresión que tiene debajo. Otra cosa interesante que quería comentar acerca de la melodía es un concepto musical que es el contrapunto, que se utiliza mucho. Si nos fijamos en la melodía y voz, veremos que el uso, por ejemplo, que le he dado a la melodía en esta canción es el complementarse con la voz. O sea, la melodía y voz nunca chocan. Ahora vamos a oírlo y os fijáis, veréis que suena la voz, entra la melodía, entra la voz, entra la melodía. No truth will set us free. Nothing escapes fiction. Se solapan en algún momento, pero como veis, este es el concepto de contrapunto, cuando rellenamos melódicamente una línea combinando instrumentos. Una parte de esa melodía la hace la voz y otra la hace en este caso, este lead. A nivel de estructura, ya os digo, me interesa mucho que haya sorpresas durante el tema, que no haya repeticiones. Hay muchas, si vemos la estructura, aquí tenemos, por ejemplo, un verso, se vuelve a repetir el verso, hay un estribillo, se vuelve a repetir el estribillo, pero nunca son iguales. Por ejemplo, aquí en la entrada de este verso hay algo que me gusta mucho y creo que sirve como ejemplo. If we believe no one is to blame, why do we feel? Lo que busco ahí es una forma sorprendente de empezar el segundo verso, para que no sea exactamente igual que el primero. El bajo, si os dais cuenta, cambia el patrón de bajo. Perdón, es esta parte. Durante todo el tema tenemos el bajo cabalgando muy a lo estilo Iron Maiden, y en ese fragmento al principio del verso 1 pasa un ritmo más italo, va de octava a octava, tum, tin,
me encanta esa rítmica y quería hacer un pequeño guiño al estilo, digamos, de Italo Disco en esa parte. Otra forma, por ejemplo, de cuando estructuramos las canciones es, digamos, romper las expectativas del oyente. Aquí tenemos el estribillo, verso, preestribillo, pero cuando venimos del segundo preestribillo, eh, el oyente está esperando encontrar un nuevo estribillo y aquí vamos a una parte donde vamos a bajar la intensidad. No es nada, no he descubierto, no es una novedad, digamos, remarcable. Vamos a oírla. Is in a game you play. I can escape this fiction. No truth will set us free. I can escape this fiction. Me gusta mucho este tipo de usar este tipo de transiciones en los temas, sobre todo para conseguir dinámica. Eh, la dinámica, digamos, consiste en tener diferencias de volumen o de intensidad entre las canciones. Obviamente, cuando buscamos potencia durante todo un tema, llega un momento que deja de dar efecto y es muy interesante preparar el tramo final donde queremos que nuestro tema tenga el mayor pico de energía, haciéndolo situando antes una parte más, digamos, más relajada. Después, en la parte del solo, también lo que he hecho es aprovechar o volver a utilizar la misma parte que tenemos en la intro, esta parte orquestal, pero con distintas variaciones. Es algo extraña esta parte, pues me suena, no sé, a Prince of Persia o algo así, es muy exótico, pero no resulta raro, es familiar porque ya vienes de oír la intro, ya has oído esta parte, entonces eh, me gusta este tipo de cosas, primero presentarla de una manera, como suena en la intro, muy relajada y contenida, y hacer uso de los mismos instrumentos en una parte posterior, pero con otro tipo de energía. Otra forma, digamos, de hacer entretenida una canción o evitar que sea repetitiva es con pequeños detalles, reservando pequeños detalles. Si nos vamos, por ejemplo, a las baterías, vamos aquí a los platos. Esta es la parte final. Como veis, he añadido un white noise en el chorus final. Cuando entra el primer estribillo, aquí únicamente hay un crash. Sin embargo, para la entrada del último estribillo, busco un extra de potencia y se añade este white noise. Ya os digo, son detalles imperceptibles, pero que hacen crecer a la canción. El último estribillo, en esta canción, el último estribillo es quizá la parte más importante o donde buscamos el pico más alto. Otra forma de hacerlo también es reservando sonidos o elementos para ese estribillo. Por ejemplo, aquí tenemos este pad que únicamente aparece en el coro final, es este. Como veis, solo aparece aquí, en el segundo y primer estribillo no aparece, está reservado pues, para darle un poco de energía extra al último, al igual que estos coros, durante todo el tema no los oímos, pero cuando llega la segunda parte del estribillo, se añade esto que no lo habíamos oído en los dos estribillos, lo pongo en contexto. I can escape this fiction. No truth will set us free.
Como veis, es imperceptible, le añade un pequeño brillo, pero la suma de estos detalles, de este coro, del white noise, hacen crecer este último estribillo. Otra forma de hacerlo, de hacer más interesantes, digamos, las estructuras de los temas, es con el uso de las voces. Por ejemplo, si os fijáis, durante el primer verso tenemos únicamente la voz lead, la principal, pero en el segundo verso se empiezan a añadir armonías. Hace que el segundo verso sea algo más interesante. Vamos a oír la parte del segundo verso con la voz y en este caso con las armonías que se añaden. If we believe no one is to blame, why do we feel betrayed? The real war we build in our heads, the haunting voice. Como veis, ayuda a hacerlo más interesante. Hay alguna parte donde incluso hay más de una capa de armonías, hay varias. Y también me gusta mucho utilizar, sobre todo en los coros finales, lo que se llaman adlibs o pequeños añadidos vocales con un efecto distinto. Aquí en esta última parte, a ver si lo podemos apreciar. I can scale this fiction. No truth will set us free. No truth will set us free. I can scale this fiction. I can scale. There's nothing left. Como veis, se añaden esos pequeños detalles vocales que hacen que este último estribillo en relación a los anteriores tenga más energía. Si lo oímos, ahora que hemos oído en solo estos adlibs, vamos a oírlos también con el tema completo. I can scale this fiction. No truth will set us free. I can scale this fiction. There's nothing left. Nada más, no quiero alargarme, podría estar, como os digo, horas hablando de este proyecto. No hemos entrado a fondo en nada técnico, pero son demasiados detalles. Espero que haya resultado entretenido. Como veis, creo que la clave, o al menos del sonido que busco, es la suma siempre de pequeños detalles. No hay nada por sí mismo espectacular o que lleve un proceso, digamos, o un procesamiento demasiado elaborado, pero esos pequeños detalles, esos pequeños arreglos van sumando y es lo que hace a un tema complejo o rico de escuchar. Ayuda a que puedas oír una y otra vez la canción y siempre vas a encontrar nuevos elementos. Eh, Nada, como os digo, si os ha quedado alguna duda, que tenéis alguna curiosidad, qué tipo de plugin utilizo en alguna parte o qué tipo de proceso, podéis dejarme en los comentarios cualquier pregunta y estaré encantado de responderos. Si os ha gustado el vídeo, también seguiré haciendo vídeos de este tipo. Podemos hacer vídeos más específicos, por ejemplo, con la producción de voces, ya mostrando un proyecto donde veamos todos los plugins que utilizo. Como os digo, tanto si sois productores o músicos o oyentes curiosos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si no queréis perderos próximos vídeos, suscribíos al canal para que podamos avisaros cada vez que haya un vídeo. Nada más, muchísimas gracias por atender a este recorrido por el tema de Fiction. Si tenéis curiosidad y no lo habéis oído y queréis oír el disco completo, os dejo los enlaces aquí abajo. El disco salió el pasado 13 de marzo. Lo tenéis disponible en todas las plataformas para escucha. Si no lo has oído, espero que te guste. Y nada más. Muchas gracias por estar ahí.